Muy buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo cómo hacer un problema típico de dinámica. Lo vamos a particularizar para un plano horizontal, pero realmente los pasos que vamos a seguir nos valdrían para cualquier problema de dinámica. Lo que pasa es que vamos a empezar con uno relativamente sencillo. Va a ser un problema sin números, ¿de acuerdo? Simplemente para memorizar cuáles son y acostumbrarnos a los pasos que hay que seguir para realizar un problema de dinámica de forma rigurosa. Son 3 pasitos, no tiene más, es bastante sencillo, pero sí que es verdad que hay que irle cogiendo un poquillo de práctica. Entonces al principio nos puede costar entender cada paso, pero una vez que nos animemos a hacer los problemas y hagamos varios, pues ya lo vamos a entender perfectamente porque siempre van a ser los mismos pasos. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues el típico problema, David está arrastrando una caja o este hombre, en este caso, que está arrastrando un piano a lo largo del suelo, a lo largo de un plano horizontal. En este tipo de problemas es muy habitual que nos den, por ejemplo, la masa del objeto, nos den el coeficiente de rozamiento mu y normalmente pues, nos van a preguntar cuál es la aceleración. Bueno, vamos a calcularla. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer antes de nada? Pues un diagrama de fuerzas. Es decir, este objeto que va a participar en este movimiento se va a ver sometido a una serie de fuerzas. Pues vamos a partirlas. Vamos a particularizar o vamos a concretar cuáles son las que están en el eje Y y cuáles son las que están en el eje X. ¿Vale? Vamos a empezar por el eje Y. Simplemente por el hecho de estar apoyado en una superficie y tener una cierta masa, pues la gravedad está tirando de este objeto hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces nos vamos a encontrar, en primer lugar, pues con el peso, ¿vale? Aunque el objeto tiene unas dimensiones, en cualquier problema de dinámica, utilizamos el modelo de partículas, es decir, toda la masa está concentrada en un punto, en el centro del objeto, y ahí es donde vamos a referir pues todos los vectores, todas las fuerzas y lo que nos interesa. Vamos a dibujar este primer vector, que va a ser el peso. Obviamente el objeto no está cayendo hacia abajo, está apoyado sobre una superficie. Por lo tanto, la responsable de que no esté cayendo hacia abajo, es decir, que se mantenga apoyado en el suelo, es que hay una fuerza hacia arriba, que es la que denominamos la fuerza normal, la fuerza que experimenta cualquier objeto que está apoyado en una superficie. Esta es la fuerza normal, ¿vale? Que va hacia arriba. Esas son las fuerzas que tenemos en el eje Y. En el eje Y no va a haber ningún movimiento, por lo tanto, el peso se contrarresta perfectamente con la fuerza normal, uno hacia abajo y el otro hacia arriba. En el eje X sí que tenemos movimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el eje X? Pues por un lado, nos encontramos con que hay una fuerza, ¿verdad?, que este hombre está ejerciendo hacia la derecha. Esta es una fuerza aplicada, pues que será, pues lo que sea, pues 30, 20, 50, 900 newton, ¿vale? Y normalmente, ya nos lo está diciendo por aquí, nos van a dar un coeficiente de rozamiento porque este hombre no va a empujar simplemente y se va a deslizar libremente o alegremente el piano, sino que se va a ver sometido a una fuerza de rozamiento. Le va a costar avanzar, le va a costar mover ese piano. Entonces lo que vamos a encontrar por aquí es una fuerza de rozamiento que ¿qué va a hacer? Oponerse al movimiento. Va a hacer que resulte más complicado este movimiento. Y ese va aquí, hacia la izquierda. Esta va a ser nuestra fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces hacemos un repaso. En el eje X, fuerza aplicada hacia la derecha, como estamos viendo, el hombre está empujando hacia la derecha. Hay una fuerza de rozamiento hacia la izquierda, que lo que va a hacer es oponerse a ese movimiento. Y en el eje vertical vamos a encontrar dos fuerzas que se oponen, la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Pero ambas van a ser iguales en módulo, porque en el eje Y no tengo ningún movimiento, solamente en el eje X. Segundo paso, una vez que tengo mi diagrama de fuerzas, lo que tengo que hacer es aplicar la ley de la dinámica. Vamos a ver qué es lo que nos indica esta ley de la dinámica. La ley de la dinámica lo que nos dice es que el sumatorio de todas las fuerzas que están actuando tiene que ser masa multiplicado por la aceleración. Y entonces, en este caso, vamos a ver pues, qué es lo que ocurre en cada uno de los ejes. En el eje X, ¿qué es lo que está ocurriendo?
en el eje X hay movimiento, ¿verdad? En el eje X tenemos movimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que todo este sumatorio de fuerzas, pues como hemos dicho, este sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué es lo que ocurre en el eje Y? Pues bien, en el eje Y obviamente también va a funcionar la ley de la dinámica. Lo que nos ocurre es que en el eje Y no hay movimiento. ¿De acuerdo? Simplemente nos están indicando que este objeto se va a mover hacia la derecha porque lo está empujando esta persona, pero ni sube ni baja hacia abajo. Por lo tanto, solamente hay movimiento en el eje X. Por lo tanto, en el eje Y también se cumple la ley de la dinámica, pero no tenemos aceleración. La aceleración es cero. Por lo tanto, el sumatorio de las fuerzas va a ser igual a cero. ¿Vale? Muy bien. Pues en este caso vamos a hablar de cada una de estas fuerzas. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Vamos a analizar cada uno de estos ejes. Empezamos por el eje Y. ¿Qué está ocurriendo en el eje Y? En el eje Y hemos dicho que no hay movimiento. Por lo tanto, ¿cuál es el sumatorio de las fuerzas? Tengo una fuerza que es la normal, que va hacia arriba, y tengo una fuerza que es el peso, que va hacia abajo. Por lo tanto, normal va hacia arriba y va a ser positiva. Y el peso va hacia abajo y por lo tanto va a ser negativa. Es decir, el sumatorio de las fuerzas en el eje Y va a ser n menos p. ¿Y a qué va a ser igual esto? Pues a cero, porque no tengo, ¿verdad? Estoy aquí, no tengo aceleración y por lo tanto el sumatorio de mis fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces puedo sacar como conclusión que n es igual a p. Pero puedo calcular tanto n como p. Primero porque los dos son iguales y porque yo sé que el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, tengo tanto el peso, tanto la normal, y puedo calcularlo a través de los datos del enunciado, que son la masa y el dato de la gravedad, que lo conocemos, que es 9,8 metros partido segundo. Con este eje ya hemos terminado. Vamos con el X. ¿Qué está ocurriendo en el eje X? Pues bien, en el eje X, nuestras fuerzas son la fuerza aplicada, como va hacia la derecha, la vamos a considerar positiva, y la fuerza de rozamiento, que como es negativa, como va hacia y la fuerza de rozamiento, que como va hacia la izquierda, la consideramos negativa, según nuestro criterio de signos. Y esto que tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Vale. En este caso, ¿cómo haría yo? Pues yo despejaría la aceleración. Y la aceleración simplemente es la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento, y esta m que estaba multiplicando ahora va a pasar dividiendo. Así queda nuestra aceleración. ¿Qué es lo que ocurre? Que me faltan datos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que he aplicado yo mis datos, una vez que he aplicado la ley de la dinámica a cada uno de los ejes, el tercer paso es echar las cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, el dato de la fuerza aplicada nos lo darían, el dato de la masa nos lo darían también, pero la fuerza de rozamiento no nos lo da. Es algo que nosotros tenemos que calcular. Sí que nos van a dar, como hemos dicho, normalmente el coeficiente de rozamiento. ¿Qué hago entonces en este tercer paso? Pues aplicar esta ecuación y sustituyendo el dato de la fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento sabemos que es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Pero la fuerza normal sabemos que es igual al peso y que a su vez es la masa por la gravedad. Por lo tanto, esto lo introducimos aquí y me queda como mu por masa por g. ¿Vale? ¿Lo veis esto? La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal que hemos hallado antes, que es igual al peso, y el peso sabemos que es masa por gravedad. Por tanto, masa por gravedad lo sustituimos aquí y nos queda mu por m por g. Entonces, en este caso, si a mí me están dando el coeficiente de rozamiento, me están dando la masa y el dato de la gravedad lo conozco, calculo la fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento me la llevo hasta aquí
Y entonces, simplemente con la fuerza aplicada, que también es un dato del enunciado, la fuerza de rozamiento, que la acabo de calcular, y la masa, que también me la dan, pues ya sacaría la aceleración. Y ya tengo los datos que me piden del enunciado. Entonces, repasemos cuáles son los pasos que necesitamos para hacer un problema de dinámica. En primer lugar, el diagrama de fuerzas, que vemos aquí. En segundo lugar, aplicar la ley de la dinámica, sabiendo que el sumatorio de las fuerzas es masa por aceleración. Hay ejes en los que tenemos movimiento y otros ejes en los que no tenemos movimiento. Por tanto, para el eje en el que hay movimiento, lo dejo como sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, pero en el eje que no tengo movimiento, lo dejo como sumatorio de fuerzas igual a cero, porque la aceleración es cero. Planteo los ejes de esta manera. En el eje Y tengo las fuerzas, que es la fuerza normal y el peso, tiene que ser igual a cero sumatorio. En el eje Y, que las fuerzas son la aplicada y la fuerza de rozamiento, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y el tercer paso, pues, es echar las cuentas. Y entonces, para ello, hemos despejado la aceleración. Sabemos que es fuerza aplicada menos fuerza de rozamiento partido por la masa, pero la fuerza de rozamiento también la podemos calcular, sabiendo que esta es la ecuación de la fuerza de rozamiento, coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, y sabiendo que la fuerza normal es masa por gravedad, porque lo hemos sacado de esta parte de aquí, en la que llegamos a la conclusión de que la fuerza normal es igual al peso. Saco la fuerza de rozamiento, la introduzco aquí y ya tengo la aceleración, que es lo que nos suelen pedir en este tipo de problemas. Así que nada, ahora es vuestro turno y espero que con estos pasos os resulte más cómodo hacer los problemas de dinámica. Mucho ánimo con ello.